Hola amigos, en esta oportunidad veremos el video de óxidos básicos. Mi nombre es José. Comenzamos. ¿Qué son los óxidos básicos? Son compuestos que se forman a partir de la combinación del metal con el oxígeno. Por lo tanto, su ecuación de obtención sería metal más oxígeno forma el óxido básico. En cuanto a su nomenclatura, es decir, cómo se lo nombra, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si el metal tiene una sola valencia, se lo va a nombrar de la siguiente manera: óxido de, y a continuación el nombre del metal. A modo de ejemplo, el sodio, el aluminio, el magnesio son elementos que tienen una sola valencia. Por lo tanto, al nombrarlo diremos óxido de y el nombre del metal, de sodio, de aluminio, de magnesio. Ahora, ¿qué sucede si el metal tiene dos valencias? Emplearemos las terminaciones o los sufijos oso para la menor, ico para la mayor. A modo de ejemplo, el níquel tiene dos valencias, tiene valencia 2 y 3. Si trabajamos con la menor, es decir, la 2, su nombre sería óxido, el nombre del metal y la terminación oso, óxido niqueloso en este caso. Y si trabajas con la 3, diremos óxido niquélico. Entonces, oso para la menor valencia, ico para la mayor. Vamos a trabajar un poquito con las ecuaciones químicas. A modo de ejemplo, veremos la ecuación de obtención del óxido de calcio. Recuerden que los óxidos se forman a partir de la reacción entre un metal con el oxígeno. En este caso, el metal sería el calcio, reacciona con el oxígeno y forma el óxido. Recuerden que los elementos que están del lado izquierdo, es decir, el calcio y el oxígeno, serían los reactivos, mientras los que están en el lado derecho serían los productos. Entonces, en este caso, tendríamos que buscar en la tabla el elemento calcio, ver su símbolo y su respectiva valencia. Entonces, calcio, símbolo es Ca, más oxígeno, y algo muy importante acá, el oxígeno es una molécula diatómica, es decir, que tiene atomicidad 2. Por lo tanto, siempre que lo escribamos del lado de los reactivos, va con un subíndice 2. Entonces, importantísimo no olvidarse siempre el oxígeno con el subíndice 2. Guión, ¿cómo va la fórmula del óxido? Juntamos el símbolo del calcio con el oxígeno y colocamos en la parte de arriba de cada uno de los elementos la valencia respectiva. Entonces, en este caso calcio, como vemos en la tabla, tiene valencia 2. Oxígeno, si lo buscamos en la tabla, veremos que tiene valencia 2. Una vez que están colocadas las valencias en la parte superior, procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a cruzar, vamos a hacer un intercambio de valencia. Entonces cruzamos, vemos que ya bajaron cruzadas las valencias y vamos a ver lo siguiente. Si en la fórmula los números que tenemos en la parte inferior, es decir, a modo de su índice, son pares, vamos a proceder a simplificar. Entonces siempre observamos, si son pares se simplifica. Entonces en este caso simplificamos y nos va a quedar 1 y 1. Ahora, por último, toda ecuación química debe estar igualada. Entonces, ¿qué significa esto? Que de un lado tenga la misma cantidad de átomos que del otro lado, es decir, que coincida la cantidad de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Comencemos con el oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es mirar el oxígeno. Si de este lado vemos que tenemos un oxígeno, mientras que del lado de los reactivos tenemos dos, estarían desparejos, tendríamos que igualar. Como regla, siempre que tenga un número impar de oxígenos del lado de los productos, en las ecuaciones de los óxidos, lo que haremos sería colocar un coeficiente 2 grande delante, que lo que va a realizar es multiplicar los subíndices de abajo. Entonces ese 2 que acabamos de colocar, lo que va a hacer es multiplicar los subíndices. Entonces antes teníamos un solo oxígeno, ese 2 multiplica, por lo tanto sería 1 por 2, 2 oxígeno del lado de los productos, y en el lado de los reactivos dijimos que teníamos los dos oxígenos, como vemos ahí. Entonces en este caso ya estaría iguales los oxígenos. Ahora, ¿qué sucede con el calcio? Si vemos, acá tenemos un solo calcio, pero recién colocamos ese 2. Ese 2 multiplica tanto al oxígeno como al calcio. Entonces en este caso serían 1 por 2, 2 calcio de este lado del producto, mientras que del lado de los reactivos, cuando aparece solo el símbolo, significa que tengo uno solo. Entonces, ¿qué número tendría que ir multiplicando ahí para que nos dé 2? Sería un 2.
¿tá? Entonces 2 por 1, 2 calcio del lado de los reactivos, 2 calcio del lado de los productos. Entonces ahí ya tendríamos la ecuación igualada. Algo muy importante, los subíndices 1 no se escriben en la fórmula, ¿tá? Entonces en este caso lo pasamos limpio y nos quedaría de esta manera la fórmula. Entonces ya tenemos la ecuación igualada y lista. Pasamos a ver otro ejemplo, en este caso óxido de sodio, en el cual tendríamos que hacer reaccionar el metal, que sería el sodio, con el oxígeno para que se forme el óxido. En la tabla nos figura que el sodio es un elemento cuyo símbolo es Na y tiene una sola valencia, por eso dice de sodio. Vamos a colocar los símbolos respectivos. Sodio tiene tiene símbolo Na, más oxígeno, recuerden oxígeno con su índice 2. Juntamos los símbolos, sodio con oxígeno, y colocamos en la parte superior las respectivas valencias. Sodio y oxígeno tiene valencia 2, sodio tiene valencia 1, procedemos a hacer el intercambio, el cruce, el mismo mecanismo que habíamos visto en la ecuación anterior, y procedemos a igualar como en la ecuación anterior. Entonces lo primero que hacemos a la hora de igualar es mirar acá, ¿tá? Recuerden que acá, si tengo un número impar de oxígeno, lo primero que voy a hacer es colocar un coeficiente 2 para igualar, y de ahí comienzo contando. Teníamos antes un solo oxígeno, ¿está? Ahí lo marcamos, pero ese 2 multiplica, entonces diremos 1 por 2, 2 oxígenos, y del lado de los reactivos tengo también 2 oxígenos, entonces estarían iguales las cantidades de oxígeno. Veamos qué sucede con el sodio. Fíjense que yo antes tenía solamente 2 sodio, pero este 2 que he colocado grande también lo va a multiplicar, entonces diríamos 2 por 2, 4 sodio, y acá dijimos cuando estaba el símbolo solo, es 1 solo. Entonces, ¿qué número iría adelante para que nos quede 4? Sería el 4. Entonces en esa ecuación ya estaría lista, igualada. Recuerden que su índice de 1 no se escribe, la pasamos limpio a la fórmula y ya tenemos lista la ecuación. Hacemos otra ecuación, otro ejemplo, en este caso el óxido de aluminio. Haremos reaccionar aluminio más oxígeno. El aluminio es un elemento cuyo símbolo es Al y tiene valencia 3. Colocamos el símbolo del aluminio más oxígeno con su índice 2, guión, juntamos ambos símbolos, aluminio con oxígeno, colocamos en la parte superior de arriba la valencia respectiva, tanto el aluminio como el oxígeno con 2, aluminio con 3, procedemos a hacer el intercambio, el cruce de valencias, y una vez que ya tenemos listo, recuerden que hay que igualar. Veamos acá, en este caso yo tengo 3 oxígenos, ¿tá? Y del otro lado tengo 2, entonces estarían desparejos, tendríamos que igualar. Recuerden que cada vez que yo tengo un número impar, acá, en este caso impar, ¿qué hacíamos? Colocamos un coeficiente 2 delante, entonces ese 2, ¿qué es lo que hacía? Multiplicaba, entonces diríamos 3 oxígenos por 2, ¿tá? Que ese 2 multiplica, 3 por 2, en total 6 oxígenos del lado de los productos, entonces acá tenemos 6 oxígenos en total. ¿Cómo hacemos para que nos queden 6 oxígenos del lado de los reactivos? Fíjense que acá tendría que multiplicar por un número tal para que me dé 6. Entonces, ¿qué número iría ahí? Sería un 3. De modo tal que 3 por 2, 6 oxígenos del lado reactivo, 6 oxígenos del lado del producto. Ya tendríamos iguales los oxígenos. Veamos ahora qué sucede con el aluminio. Ahí tenemos 2 aluminios, pero ese 2, recuerden que multiplicaba, entonces sería 2 por 2, 4. Y del otro lado tengo uno solo, iría un 4. De modo tal que 4 por 1, 4 aluminios del lado del reactivo, 4 aluminios del lado del producto. Veamos ahora del óxido férrico. Férrico se refiere al elemento hierro. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la reacción entre el hierro con el oxígeno. El hierro es un elemento que tiene dos valencias, valencia 2 y 3. En este caso ya empleamos las terminaciones oso para la menor y co para la mayor. Vamos a colocar los símbolos respectivos. Hierro con Fe, más oxígeno, su índice 2. Juntamos los símbolos y en este caso, recuerden que oso es la menor, en este caso la 2, la valencia 2, y co la mayor, que sería en este caso la valencia 3.
el que queremos formar nosotros es el óxido férrico, por lo tanto usamos la valencia 3. ¿Está? Entonces colocamos la valencia 3, que es la mayor, oxígeno con 2, cruzamos las valencias. ¿Está? Una vez que está cruzada la valencia, procedemos ahora a igualar. Como en el caso anterior, lo primero que hacemos es mirar acá los oxígenos, si son impar, inmediatamente colocamos un coeficiente 2 para que multiplique, y en este caso sería, como en el caso anterior, 3 por 2 son 6 oxígenos, mientras que acá del lado de los reactivos tengo 2 solamente, para que me dé 6, ¿por cuánto multiplicamos? Por 3, ¿tá? 3 por 2, 6. Y en el caso del hierro tenemos 2, ¿tá? Como vemos ahí, 2 hierro por 2, en total son 4, del otro lado multiplicamos por 4, ¿tá? Para que nos quede igual. Entonces ya tendríamos la ecuación lista e igualada. Vamos con el último ejemplo, óxido plúmbico. El plúmbico se refiere al plomo, entonces haremos reacción a plomo más oxígeno. Veamos en la tabla, el plomo tiene valencia 2 y 4, entonces vamos a utilizar las terminaciones oso para la menor y ico para la mayor. Colocamos primero los símbolos, plomo Pb más oxígeno 2, guión, juntamos los símbolos, plomo con oxígeno, y procedemos a colocar las valencias en la parte superior. En este caso, como dijimos, oso la menor y con la mayor, en este caso nosotros queremos formar el óxido plúmbico, terminación ico. Entonces iría la valencia 4, oxígeno con valencia 2, procedemos a cruzar, a hacer el intercambio. Acá se nos da la situación de nuevo con son pares, recuerden, se simplifica, entonces quedaría 1 y 2. En este caso particular, fíjense que yo acá tengo 2 oxígenos en el lado del producto y en el lado de los reactivos tengo 2, por lo tanto estaría igualada la cantidad de oxígenos. Veamos qué sucede con el plomo. Tengo un solo plomo, mientras que del otro lado con el símbolo solo es 1, por lo tanto estaría igualada. En este caso particular no es necesario colocar ningún coeficiente, ya que la ecuación estaría igualada. Recuerden que los subíndices 1 no se escribe. En esta ecuación la fórmula la pasamos limpio y nos quedaría de esta manera. Entonces de esta forma vemos cómo en las ecuaciones se colocan los símbolos, se colocan las valencias, se hace el mecanismo de cruce de valencia y se procede a igualar. Ahora, como vemos ahí, vamos a practicar un poquito de nomenclatura. Tenemos 3 fórmulas y deseamos nombrar estos compuestos. En el caso de la primera fórmula, que corresponde al litio combinado con el oxígeno, si ustedes observan acá no aparece ningún numerito. Recuerden que el subíndice 1 no se escribe, por lo tanto nosotros en este caso lo vamos a colocar. Ahí estaría colocado. Y recuerden que cuando yo tengo la fórmula, ya los subíndices que tenemos en la parte inferior corresponden a las valencias que fueron cruzadas. Entonces, este 2 corresponde al oxígeno que estaba antes acá arriba, y ese 1 corresponde a la valencia del litio. Vamos a la tabla, vemos que el litio tiene valencia 1, entonces en este caso es fácil, su nombre sería óxido y va el nombre del metal, óxido de litio. ¿Estamos? En el caso de la segunda fórmula que yo tengo acá sería Fe, que corresponde al hierro, combinado con el oxígeno. También nos sucede algo parecido. Fíjense que no aparece ningún subíndice, significa que tendremos que colocar el 1 y el 1. Y recuerden que siempre el oxígeno actúa con valencia 2, ¿tá? Que el 2 que lo colocamos acá arriba tendría que figurar ahí. En este caso no figura el 2, ¿por qué? Porque está simplificado. Entonces el 2 del oxígeno que lo vamos a colocar estaría simplificado. ¿Con qué número al lado para que me quede 1 y 1? Estaría simplificado con un 2. Entonces ese 2 corresponde, que tengo ahí, corresponde a la valencia con la que estaría trabajando el hierro. Vamos a la tabla, vemos que el hierro tiene valencia 2 y 3. Recuerden, oso para la menor, ico para la mayor. En este caso estaría trabajando con la 2, con la menor. Entonces sería óxido y emplearemos la terminación oso, ferroso. Y en el caso de la última fórmula, AU corresponde al oro, que tiene valencia 1 y 3. Entonces en este caso fácil, vemos con qué valencia estaría trabajando el oro. Estaría trabajando con la valencia 3, es decir, con la mayor. Entonces recuerden que es oso, ico para la mayor, óxido, en el caso del oro, se dice AU-ico. ¿Está? Por último, aparte de la nomenclatura tradicional que habíamos estado practicando, existen otras 2 nomenclaturas, denominadas nomenclatura de Stock y nomenclatura de IUPAC, las cuales podemos nombrar también estos compuestos.
Veamos el caso de la primera fórmula, ¿tá? Que habíamos visto que en su nomenclatura tradicional sería óxido ferroso, ya que en este caso estaría trabajando con la menor valencia del hierro. Y en la nomenclatura stock nosotros vamos a nombrar como óxido de, iría el nombre del metal, en este caso hierro, y entre paréntesis, en números romanos, vamos a colocar la valencia del metal, en este caso valencia 2. Entonces en la nomenclatura stock sería óxido de hierro 2. Y en la nomenclatura UPAC nosotros vamos a hacer referencia a la cantidad de oxígeno y de metal que aparecen en la fórmula con prefijos que van a estar indicando sus cantidades. En el caso de la primera fórmula vemos que no aparece nada, supuestamente ahí hay un 1 que no se lo escribe, entonces tendríamos monóxido, ya que es un solo oxígeno, de monohierro o más comúnmente conocido como monóxido de hierro. Vamos con la segunda fórmula, que se corresponde al óxido de sodio. En este caso nosotros en la nomenclatura stock vamos a decir óxido de, el nombre del metal, que sería sodio, y entre paréntesis iría la valencia del sodio, que tiene una sola, que es la valencia con la que está trabajando, 1. Entonces óxido de sodio, 1. Y en el caso de la nomenclatura UPAC sería monóxido, también, porque tenemos un solo oxígeno, de disodio, porque son dos sodios, sería monóxido de disodio. Y en la última fórmula, que corresponde a la del óxido férrico, ¿está? Su nombre en la nomenclatura stock sería óxido de hierro, entre paréntesis 3, ya que estaría trabajando con esta valencia, el hierro. Y en la nomenclatura UPAC vemos que tenemos 3 oxígenos, por lo tanto su nombre sería trióxido de, y en este caso tenemos 2 hierros, de dihierro. Como vemos ahí, las 3 fórmulas con sus 3 nomenclaturas. Bueno, espero que les haya sido útil el video, que le sirva. Y bueno, si les gustó, espero un like. Y si quieren realizar algún comentario, sugerencia para los siguientes videos. Eso es todo, nos estamos viendo, suerte.